En los pliegos de la región intermedia de la cordillera occidental, donde se encuentra uno de los valles interandinos más diversos en su taxonomía de flora y fauna, donde las temperaturas varían rápidamente en sus elevaciones montañosas hasta alcanzar la bruma que viste al páramo sobre los 3.000 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Allí, donde se encuentra hoy el municipio de Calima el Darién, que junto a otros como Restrepo, Yotoco, Viges, La Cumbre y Dagua, cada uno con sus respectivas particularidades geográficas y ambientales, conforma la división territorial de lo que se ha dado en llamar territorio de la cultura calima en épocas precolombinas. Cuenta la historia que existió una figura a la que hoy reconocemos como el canastero Calima. Habitó en territorio fértil, donde las aguas brotan de la tierra y riegan el valle del Calima. Hacia el oriente, cadenas montañosas que conducen fácilmente a la llanura aluvial del río Cauca y por el occidente a la costa pacífica. Hay mucho por conocer y entender sobre las sociedades humanas que habitaron esta zona desde por lo menos 10.000 años atrás. Por el momento, iniciamos esta tarea de difusión alrededor de un artefacto arqueológico que en la actualidad se ha convertido en un emblema que es al mismo tiempo cautivante y enigmático. El canastero Calima es el foco de un alto reconocimiento a nivel territorial, turístico y cultural, pero ¿realmente sabemos el significado o rol que jugó en el pasado aquello en lo que se inspira el canastero Calima? A través de la convocatoria de estímulos 2022 de la Secretaría Departamental de Cultura, en alianza con el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca y el programa Vigías de la Memoria de la Corporación Equilibrio, las y los jóvenes de las instituciones educativas urbanas de Calima el Darién participaron en la búsqueda de algunas respuestas a interrogantes, a través primero de un proceso formativo, investigativo y posteriormente de difusión. Es así como arranca esta iniciativa con un proceso pedagógico en torno al patrimonio cultural, la identidad, el territorio y la memoria, conceptos que les permitiría comprender y adentrarse en la salvaguardia del patrimonio cultural, material y arqueológico de nuestro municipio. Posteriormente, la primera fase de la metodología investigativa fue reconocer los principales antecedentes en torno a esta cultura y en especial al canastero Calima que existía en el campo académico e investigativo. Para ello visitamos la Biblioteca Pública Municipal, el Museo Arqueológico Calima y las fuentes digitales. La falta de estudios arqueológicos de recuperación y protección de caminos prehispánicos y petróglifos hacen hoy imposible desechar o aceptar alguna hipótesis razonable. Sin embargo, estudios como los de Anel Legaz, 1993, con su análisis de la fauna en el material precolombino Calima, o el estudio de Mariane Cardale en 1996 sobre los caminos prehispánicos en Calima, evidencian la existencia de un intercambio o comunicación con el exterior. Estos trabajos hacen parte de la última generación de estudios realizados sobre todo a principios de la última década del siglo pasado. Es así como dos hipótesis empiezan a emerger sobre el canastero Calima. La primera es entenderlo desde nuestra realidad histórica como una persona con roles o tareas, no solo de intercambio de bienes materiales, sino culturales, que transformaron una compleja red social que comunicó a los grupos precolombinos entre sí a partir de unas condiciones presentes en su momento histórico en el suroccidente colombiano. La otra posibilidad podría ser la de un recolector de la agricultura, un cargador de productos como el maíz y los diferentes alimentos de pan coger que ya se cosechaban. El canastero para nosotros simboliza mucho, pero ya desde el lado científico es eso. Nosotros lamentablemente no tuvimos una lengua que haya sobrevivido de la época, mucho menos escritura. Entonces no podemos asegurar de que el canastero era un hombre que recorría toda esta zona o iba, no podemos asegurarlo. Entonces el significado obviamente es mucho y seguimos dándole algunos nuevos elementos. Por ejemplo, hace poco pensaba con un grupo de amigos que si un Mindalae o un viajero, un comerciante si queremos llamarlo, para nuestro pensamiento occidental es importante el movimiento. Estos muchachos están siempre sentados en cuclillas, es decir, una exposición como ritual con un canasto atrás. Entonces no necesariamente desde el punto de vista nuestro podrían ser grandes viajeros porque no está ejemplificando el viaje. Entonces hay una cantidad de asuntos que obviamente toca seguir indagando y toca seguir trabajando por medio de la semiótica y una cantidad de herramientas conceptuales que nos permitan darle una significación. Obviamente podemos dar nuestras actuales, de pronto como desde el imaginario, por supuesto, desde el imaginario,
A través de entrevistas y grupos de trabajo con personas conocedoras del tema y comunidad en general, logramos ir aprendiendo y desaprendiendo aquello que hemos escuchado a través de la oralidad. Entonces le queríamos preguntar, para usted, ¿qué es el canastero Calima? Pues el canastero Calima para mí fue, desde que yo lo conocí, fue como el arranque para empezar algo de las danzas, pero el canastero, su historia era de que él era un trabajador de la región indígena donde ellos recogían todo lo que se producía en la región y se iba a otros municipios o regiones a hacer intercambios de lo que se producía por acá, por lo que se producía por allá, por decir algo, lo que se llevaba de acá, sembrados, comidas, animales, entonces se iban, por decir algo, por Buenaventura, cambiaban por pescados, por sales y todo, entonces ellos cambiaban lo de por acá por lo de por allá en otro lado. De hecho es más probable ahora, cuando en los años 90, 91, 92 sí, se detectó hace 30 años el sitio de Malagana. El sitio de Malagana guarda unas analogías muy interesantes con lo que nosotros llamamos Irama y Yotoko. De hecho, hace unos años, excavando un sitio Malagana en el municipio de Palmira, en el sector Coronado, tuve la oportunidad de excavar un canastero. O sea, lo excavé yo en un sitio en Palmira, distinto, pero tenía la misma estructura morfológica. Alguien con una canasta atrás, con un elemento tubular a la espalda, sentado de cuclillas. Y claro, es muy seguro que no solo hay intercambios de larga distancia como hablábamos antes, sino que esos grupos tenían unos espacios de dispersión mucho más grandes de lo que nosotros pensamos. Y como yo los llevé a ellos el viernes, el sábado me fui para el museo y le pedí a ellos el favor de que me contaran la historia del canastero, de los indígenas, de la cultura Calima, me contaran qué era lo que se hacía con lo del canastero y todo, pues que me dieran conocimiento de eso. Entonces ya de ahí yo me fui para mi casa y comencé a ver todo eso y yo dije, ponerme a enseñarles eso, a que copien todo esto tan largo, no, son una cosita pequeñita, bailando se les enseña más fácil, ellos lo aprenden más fácil. Entonces me inventé la danza. El que me cargaba las mercancías y por lo demás, pues es el que hay más para mi concepto, donde hay más representaciones, o sea quiero decir estilos, ¿no? Unos calvos, otros así, menos diferentes. Y por lo demás, pues la verdad es que en cuanto se refiere en sí al canastero y en sí a la cultura Calima, nos falta mucha información. Entiendo que también hay canasteras también, pocas se ven, pero sí canasteras. En el intento de comprender las experiencias de cada gestor cultural, uno de ellos nos brindó la oportunidad de realizar un taller de arcilla, donde los chicos realizaron sus propios canasteros, mientras que el artista Jackson Gallego nos contaba su experiencia y aprendizaje en torno a la cultura Calima y en específico al canastero. Tras este largo recorrido, lo que se puede decir es que la mayoría desean ver en el canastero Calima una figura que representa al intercambio, la comunicación y la expansión cultural. Ello más desde la necesidad de reencontrar en el territorio actual elementos de identidad social relacionada con el carácter económico de la región, que impulsaría una visión del comerciante como símbolo insignia del desarrollo turístico del territorio. De hecho, así lo considera uno de los guaqueros más antiguos en esta tarea, para quien el canastero no es más importante que otras figuras, también parte de la artesanía refinada del mundo Ilama, Yotoko, Malagana y Sonso. Pronto por conveniencia propia de la gente, porque hay otras piezas muy fantásticas, muy bonitas, que pudieran ser lo principal, pero pues no me explico por qué en realidad se refieren únicamente al canastero Calima,
Si hay patones, hay cantidad de animales, dantas, armadillos, bueno, cualquier cantidad de animales. Y en orfebrería lo más distintivo es las máscaras. Pero hay una cosa, es que directamente el cacique no era para mi concepto, el cacique no era el principal en la tribu. Para mí el principal en la tribu no era el cacique, sino el que lo aconsejaba, porque él tenía un consejero. Entonces ese consejero era al que todos le donaban. ¿Ya? No le puedo decir más sino eso, que atrás del cacique había otro personaje muy importante para ellos, porque era quien les hacía las prácticas, les daba los remedios, les daba la cultura que él tenía, es decir, les enseñaba muchos secretos, porque ellos tenían muchos secretos. Es innegable que la figura del canastero sobresale hoy sobre las diversas expresiones encontradas de la cultura calima. Además, desde sus exuberantes piezas en oro, se expresan múltiples formas tanto antropozoomorfas, zoomorfas, antropomorfas y fitomorfas, representaciones acerca de la importancia que al parecer le dieron a la maternidad, al sonido, al agua, al sol, a las raíces, a la agricultura y a los animales de su entorno relacionados con los dioses y encarnados en la naturaleza.